A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a esta otra entrega de Causa y Efecto, los efectos en la política y en la economía analizados desde las causas. Esta es una segunda entrega de una interesante y profunda conversación con el expresidente Osvaldo Hurtado a propósito de la 14ª edición de su obra Las costumbres de los ecuatorianos. Él enfoca el problema del subdesarrollo político, el subdesarrollo económico y la debilidad institucional en la forma de ser de los ecuatorianos, en la cultura de los ecuatorianos. Vamos a continuar con esta entrevista, con esta conversación, sobre todo, recogió uno de los temas que conversamos al final de la anterior entrega. Doctor Hurtado, usted decía, hay países en Latinoamérica que han recogido una forma de pensamiento y eso ha significado éxito en la economía. Perú, lo mencionábamos, Colombia, está Chile, está otros países, incluso Brasil, con las dificultades que ha tenido, tiene un modelo que, digamos, se ha sostenido desde el gobierno del presidente Enrique Cardoso. Pero hay un problema en el Ecuador, y usted también lo menciona en su ensayo sobre los problemas estructurales de la democracia, y es el izquierdismo, ¿no? Esta reticencia de la academia, de los políticos, de los dirigentes, a dar un salto cualitativo en términos de las ideas. En Chile lo hicieron los socialistas, los comunistas, los demócratas cristianos que se asociaron en la concertación por la democracia, recogieron un programa que en esa época le decían resultado de las ideas de los Chicago Boys, de Milton Friedman, a lo que motejaron como neoliberalismo. Bueno, son 30, 40 años de esa política que ha sido virtuosa. En el Ecuador es imposible discutir con un académico de la izquierda, con un político de la izquierda, sin llegar a un enfrentamiento en términos de las ideas, sin reconocer lo que pasa en otros lados. También es un problema cultural. Sí, el izquierdismo en el Ecuador es un fenómeno curioso, porque quienes lo llevan adelante son intelectuales, muchos que lo son, otros que se atribuyen ese título. Sin duda, gentes de cultura universitaria, con lecturas, se supone, al día, que están informados de lo que pasa en el mundo y aquí en el continente, y que sostienen ideas absolutamente atrasadas, hasta cavernarias. Vale calificarles de conservadoras en el sentido de que permanecen inmóviles, repitiendo dogmas que han demostrado su fracaso en todas partes del mundo, ¿no? Es asombroso que el Ecuador todavía se defiende el socialismo, después de lo que pasó en la Unión Soviética, después de que China adopta el capitalismo y gracias al capitalismo se convierte en la segunda economía del mundo. Después del fracaso de todos los gobiernos socialistas de Europa del Este, después que Vietnam, la heroica Vietnam, la enemiga de los Estados Unidos, hoy busca la amistad de los Estados Unidos, luego voy a contar algo, y adopta igual el sistema económico capitalista, mantienen todavía el régimen comunista como sistema político. Yo estuve en Vietnam hace 4 o 5 años, ¿no? Y hablando con el guía, le pregunté si en la política vietnamita, si en los medios de comunicación, todos estatales, de Vietnam, si en el debate en la Asamblea del Pueblo, había un discurso anti-norteamericano. Y él me dijo, no, los norteamericanos son nuestros amigos, me dijo. Eran nuestros enemigos, hoy son nuestros amigos.
estamos muy contentos y muy orgullosos de que Vietnam, que los jóvenes vietnamitas en las universidades de los Estados Unidos tengan una enorme presencia después de China, de Japón. Bueno, Vietnam había librado una guerra con los Estados Unidos. Cruel, cruenta. Los Estados Unidos habían pues matado miles de vietnamitas y a su vez Vietnam miles de norteamericanos. Bueno, hoy son amigos. Pero aquí esta izquierda ecuatoriana, folclórica, anticuada, cavernaria, ¿no?, que no ha librado ninguna guerra contra los Estados Unidos, ¿no? Y que va de compras a Miami. Que va de compras, porque es tan hipócrita que va de compras a Miami, ¿no? Bien, esta izquierda todavía sigue defendiendo pues ideas que han demostrado su fracaso, ¿no?, convertida en más papista que el Papa, y el ejemplo más penoso es de este joven Correa, ¿no?, educado pues en Estados Unidos y en Europa y haciendo el papel de antiimperialista y de socialista y destruyendo la economía ecuatoriana. Correcto. Y con él toda la izquierda ecuatoriana. Voy a referirme a no voy a mencionar el nombre porque es hacerle publicidad, pero hay un tótem de la izquierda, que ha escrito varios libros, un economista, que él calificó a Correa como un modernizador del capitalismo, decía él. Correa recogió todo el plan o los principios de la teoría de la dependencia de Enrique Cardoso, convirtió eso en política pública, hablando del crecimiento endógeno, del crecimiento de la sustitución de importaciones, modelo fracasado en los 70. Que es la expresión más descarnada del rentismo empresarial. Eso de liberalismo no tiene nada. Pero este teórico izquierdista pues mencionaba que había una modernización del capitalismo. Hago con esto una digresión para tratar un tema de coyuntura, ¿no? El presidente Moreno, yo no sé si por convicción o porque no le queda otra alternativa, plantea la necesidad de abrir la economía a la inversión privada, pero tampoco hace nada en términos de construir, digamos, este aparataje estatal, ¿no?, este intervencionismo estatal en la economía, ¿no? ¿Cómo concilia? Él dice que hay que asociarse a la Alianza del Pacífico, hay que buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero mantiene en la esencia el correísmo en la parte económica, ¿no?, un modelo estatista en donde algunas cosas se permitirá que haga el sector privado. La impresión que yo tengo es que aquella idea de abandonar el socialismo y adoptar el capitalismo o el mercado, ¿no?, para ponerlo en blanco y negro, ¿no?, es más una idea de Moreno y de personas muy cercanas a él, varias de ellas ajenas al socialismo del siglo XXI, que de la Alianza País, que de algunos de sus ministros, que de miembros del Congreso o de la Asamblea Nacional, ¿no? Y como consecuencia de esto, de que no es un proyecto del gobierno como tal, sino el proyecto de Moreno y sus seguidores, ¿no?, pues se encuentra con todo tipo de obstáculos y de dificultades para llevar adelante un programa económico de mercado, una reducción del tamaño del Estado. Entonces da 2 pasos adelante, se detiene, luego da medio paso más, retrocede pues 1, y en este campo no creo que el gobierno haya avanzado como creo yo que ha avanzado en el tema del restablecimiento de la democracia, pero en el restablecimiento del mercado no, pues ahí están pues las empresas estatales que originan pues miles de millones de dólares de pérdidas anuales. Allí están, muchas de ellas absolutamente inútiles, absolutamente innecesarias, y algunas que eventualmente podrían estar en manos del sector privado, además fuente de corrupción. Porque este es el otro problema de la economía estatal, es una fuente de corrupción. Si se quiere combatir la corrupción, lo mejor es que el Estado no tenga ni en sus manos ninguna actividad productiva, ninguna.
finalmente, aún en un gobierno honrado habrá algún acto de corrupción, no como el de Correa, ¿no? Que todo contrato implicaba el pago de una comisión. Bueno, este es un fenómeno así, pero por todas las razones que dije antes, por las que tú señalas y por las que yo acabo de añadir, yo pienso que el socialismo en este momento en el Ecuador no tiene nada que decir y nada que hacer. Hay un 30%, según las encuestas, es valor consistente más o menos, ¿no? De gente que todavía cree en Correa. Todavía que gente, una porción importante, la porción, un tercio de la población, que piensa que hizo un buen gobierno. O sea, quiero con esto matizar el hecho de que lo que usted menciona en este momento. Es posible pensar que los ecuatorianos perdieron esperanza en estos modelos populistas, socialistas, estatistas, como el que durante los últimos 10 años impulsó el presidente Correa. Bueno, como Correa gobernó un periodo tan largo, pudo hacer muchas cosas. También porque, además del tiempo, gobernó en un periodo de prosperidad económica con elevados precios del petróleo. Entonces hay gente que tiene gratitud con él. ¿Por qué? Porque se benefició de un camino, de un programa de vivienda, de un programa de salud, de una serie de subsidios, porque se crearon subsidios para todo, ¿no? Bueno, esa gente es grata con él, ¿no? Y atribuye todos esos beneficios, pues, a Correa, ¿no? Ese es un sector, ¿no? Hay un sector de la izquierda, ¿no? Que neciamente se niega a reconocerse el fracaso, ¿no? Pues, ¿cómo no se ha de negar a eso si se niega a reconocer que Venezuela ha convertido al 80% del pueblo de ese país en pobre? Eso no ha sucedido en la historia moderna del continente. Si eso hiciera un gobernante de derecha en este momento, tendríamos manifestaciones en la calle de la izquierda ecuatoriana. Bueno, si no reconocen eso, pues, bueno, les es más fácil, pues, justificar algunos actos económicos equivocados de Correa, ¿no? Pero aún aceptando que sea el 30%, probablemente es bastante menos, es un número importante. Bueno, pero 2 de cada 3 ecuatorianos en este momento no creen en el socialismo. Ahora, doctor Hurtado, el tema cultural nos lleva a reconocer o advertir que la naturaleza en la política es esencialmente populista. En su libro Ecuador entre dos siglos, usted hace una recapitulación de lo sucedido en el último periodo democrático. Y digamos que la tendencia en general ha sido la de una alta participación del Estado en la política, en la economía, una elevada dependencia de los precios del petróleo y una tendencia, por consiguiente, a políticas populistas. El Estado administrando recursos, la capacidad del sector privado debilitada o dependiente de la riqueza del petróleo. Esto ha ido fortaleciendo, o yo diría reproduciendo esta conducta populista durante todos estos años. Con Correa esto llegó a su punto más alto, ¿no? Pero si el problema del manejo, la actitud con la conducta populista, ¿no? es cultural, eso vuelca a las personas a buscar protección o generar una relación paternalista con el Estado. La política va a seguir respondiendo a esa lógica, más allá de lo que suceda con Correa, que fue un desastre, pero hacia adelante seguirá respondiendo a esa lógica. Moreno ha dicho ahora, ¿no?, que va a regalar casas, tiene planes que son ese tipo de asistencialismo clientelar, ¿no? No se rompe el esquema, no se modifica el esquema. ¿Qué perspectiva no puede ir hacia adelante? Usted advertía hace un momento que hay una masa crítica que puede ser un buen espacio para construir una política diferente. Bueno, yo soy más optimista en cuanto a que el socialismo siga siendo un pensamiento y una política que entusiasme a los ecuatorianos. Pero no soy tan optimista en cuanto a que el populismo vaya a desaparecer, ¿no?
está profundamente arraigado en la vida nacional, ¿no? Son varias las razones, ¿no? Una, hemos tenido líderes muy influyentes populistas, comenzando por Velasco Ibarra, continuando con Asad Bucarán, antes con Guevara Moreno, luego León Febres Cordero, después Rafael Correa, Coronel Gutiérrez, Abdalá Bucarán. Ese populismo de arrabal de Bucarán. A Fabián Alarcón. La mayor parte de los políticos ecuatorianos han sido populistas, y aún los políticos no populistas en algún momento han tenido devaneos populistas. Es el caso de Moreno, ¿no? Pues regalando casas. Y no es que regale el Estado casas, ¿no? Regala él a nombre nuestro. Claro, regala él o su esposa a nombre nuestro, quiero decir, a nombre de los contribuyentes, de quienes pagamos impuestos, ¿no? Ese es un problema serio del Ecuador. Y ese es un fenómeno también cultural muy fuerte en la costa ecuatoriana. Creo que la sierra ecuatoriana no es populista, pero la costa es fuertemente populista. ¿Por qué la sierra usted dice que no es populista? Es decir, me refiero a lo siguiente, ¿no? Pongamos el sector indígena como expresión de lo que podríamos nosotros calificar como pobladores de la sierra ecuatoriana, ¿no? Su relación con el Estado es pedir cosas, dinero, apoyos, empleos, incluso una casa. Recibieron una casa del Estado ecuatoriano, que me parece a mí inaceptable. ¿Por qué diferenciar entre serranos y costeños? Los costeños se comportan de una manera, los serranos de distinta forma, digamos en las formas, pero esencialmente siguen siendo relaciones populistas. Bueno, hay varias razones. Con el Estado, ¿no? Hay varias razones. Todos los líderes populistas, con excepción de Velasco Ibarra, han sido costeños. Todos. Y Velasco Ibarra, siendo quiteño, su centro electoral estuvo en Guayaquil y en la costa, ¿no? Entonces, este es un elemento muy importante. Un segundo elemento, ¿no? En la sierra ecuatoriana existe cierto sentido de comunidad, ¿no? De cooperación, de responsabilidad, ¿no? En las mismas familias, ¿no? Por ejemplo, tener una casa es una prioridad en una familia serrana, ¿no? En la costa no existe un sentido de comunidad, ¿no? Estaba viendo una estadística de los bancos, de las cooperativas, ¿no? De las cooperativas de ahorro y crédito. 4 de cada 5 cooperativas de ahorro y crédito están en la sierra ecuatoriana. Apenas 1 de cada 5 está en la costa ecuatoriana, ¿no? O sea, en la costa no existe un sentido de comunidad, de cooperación, que sí existe en la sierra ecuatoriana, ¿no? Tercero, ¿no? En la sierra ecuatoriana existe cierto, no en los términos adecuados, cierto sentido del valor y del cuidado que hay que tener del dinero público, ¿no? Existe una conciencia de que el dinero público es un dinero ajeno, que hay que cuidar, ¿no? Que hay que preservar. En la costa, en general, el dinero público es de nadie. Es de todos. Es del partido, es de todos, ¿no? Y como consecuencia del partido que está en el gobierno y del presidente que ejerce el poder. Fue el caso de Correa. Correa estaba convencido que el dinero del Estado era suyo. Es otra característica que usted advierte, el patrimonialismo, ¿no? Claro. Es confundir Estado con partido, con bienes propios, y lo administran como que fuera propio, ¿no? Usaban el avión de esta manera, el Estado estaba al servicio del partido, el partido está al servicio de Correa, ¿no? Yo quería... Terminaría diciendo, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, ha sido un partido populista. No lo fue cuando tenía un liderazgo quiteño de Camilo Ponce, pero durante el liderazgo de Febres Cordero y después de Nebot ha sido un partido populista. En la administración del Estado, no tanto en la administración de la Alcaldía de Guayaquil. Usted decía que hay la posibilidad, pues, de crear un espacio político en un escenario en donde de electores que podrían estar dispuestos a reconocer el valor de una forma diferente de hacer las cosas. ¿O no le parece a usted que eso ya sucedió de alguna forma en la elección pasada? Porque en la elección en la que compitieron Moreno versus Lasso, el discurso de Lasso no era
ofrecer nada, sino ofrecer empleo, la posibilidad de trabajo. No le estaba diciendo a los ecuatorianos, les voy a dar un empleo, les voy a ayudar a crear las condiciones para crear empleo. Frente al discurso populista de Moreno, Lasso planteó algunas ideas bastante liberales en términos de la economía, ¿no? La apertura comercial, ¿no? Y ganó las elecciones en términos reales, digamos, ¿no? ¿Y dónde fue que Lasso consiguió votos? Más en la sierra. Siendo él un guayaquileño, ¿no? Con un discurso no populista, ¿no? Con un discurso moderno, contemporáneo, ¿no? Un discurso político como debe tener toda sociedad moderna, ¿no? En la sierra, perdió en la costa, Mire, que en el mismo caso de Correa, ¿no? ¿Quiénes son los que dan las espaldas a Correa por su conducta no democrática? La sierra, los votantes de la sierra, los votantes de la costa no. ¿Por qué? Porque pues opta por el populismo y conquista la votación de la costa, ¿no? Y hay más una tendencia a las figuras de caudillos, ¿no? Claro, la costa en general es una sociedad bastante más jerarquizada que la sierra, ¿no? Siempre la sierra fue más, ¿no? Mencionaste tú el tema de los indígenas, ¿no? Pues la dominación de los sectores blancos sobre los indígenas fue absoluto, ¿no? La relación patrón-sirviente fue muy fuerte, pero eso ha cambiado. Hoy, la costa, las sociedades son muy jerarquizadas, la autoridad en empresas, en municipios, en clubes deportivos, es una autoridad vertical, ¿no? No es una autoridad democrática, ¿no? En partidos políticos de la costa, es una autoridad vertical, caudillista muchas veces. Como ustedes ven, el expresidente Hurtado dice mucho de su pensamiento fuera de lo que es políticamente correcto, ¿no? Lo políticamente correcto no es decir lo que dice el expresidente Hurtado. Y eso también se refleja en el contenido del libro Las costumbres de los ecuatorianos, y diría yo en general es una característica de sus obras, ¿no? Hablar las cosas con la fuerza de los hechos, ¿no? Con la fuerza de la evidencia empírica. Para cambiar una sociedad tiene que reconocerse, y reconocerse objetivamente, ¿no? Sin maquillar, y eso es las costumbres de los ecuatorianos. Libro que les invito a leer y que ojalá tenga muchas más ediciones, doctor Hurtado, al igual que sus otros libros. El libro El Poder Político también tiene récord de sí, ediciones. Lleva 19 ediciones, pero ese libro apareció hace 40 años, claro. Las costumbres apareció hace 10. Que además era interesante porque habían dos libros que se publicaron más o menos en los de Agustín Cueva. Proceso de dominación política en el Ecuador. Que era escrito desde la lógica marxista, ¿no? de tratar de acomodar la realidad al dogma y no de reconocer la realidad a partir del análisis propio de los hechos. Les invito a leer esos libros, porque como decía hace un momento, la única forma de cambiar es reconocerlos. Y hay que reconocerse de la manera en que somos. Nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.